Vamos a empezar ahora con lo que es el poder sanador de la terapia floral. Y vamos a ver cómo corrigen las esencias florales el campo funcional humano. ¿Qué son las esencias florales? Bueno, aquí hay algo que es un tanto de poesía y tiene que ver con una reflexión profunda de qué son las flores. Yo trabajo más o menos 15 años ya con la terapia floral y me ayudo mucho en la terapia con mis pacientes. Entonces he sentido muchas veces el llamado de las flores desde su sí interno, es decir, desde el alma de las flores. Ellas con su color y con su perfume están creando una sustancia y una esencia, y para mí es lo más parecido a la esencia del alma. Estas flores en su esencia viajan por las vidas, viajan por el sol y el agua, y están siempre esperándonos para cada inicio nuevo en la vida. Vamos a ver cómo la terapia floral interviene en la salud de nosotros. ¿Qué son las esencias florales? En realidad son preparados naturales en los que interviene el sol, el agua. Cabe decir aquí también la tierra, el tiempo, la energía bioquímica y la energía biolumínica que se concentran en los pétalos de las flores. El potencial energético, espiritual del preparador y el lugar en donde se preparan las esencias florales también es algo que hay que tomarlo totalmente en cuenta. Y vamos a ver en el transcurso de esta charla por qué. Abrámonos ahora a tener un poco de historia. La aplicación de las esencias florales y su potencial sanador en realidad viene desde civilizaciones muy remotas. Las raíces de la curación con esencias florales es algo que está dentro del inconsciente colectivo de la humanidad, es algo muy ancestral. Siglos antes de nuestra era, inclusive, ya habían lo que se llamaban los terapeutas. Eran hombres escogidos, digamos, o autoseleccionados desde esas sociedades que viajaban por los pueblos. Gente muy dada a los demás, andaban poblaciones y sanaban a las personas con el rocío que recogían de los pétalos de las flores. Ellos sabían qué flor es para qué, y con las flores, con el rocío que emanaba de las flores, ellos podían encontrar la enfermedad para la gente. Entre estos destacados sanadores estaban los esenios. Los esenios eran un grupo de personas que tenían sus prácticas espirituales nítidos en sus costumbres, y entre los más destacados sanadores estaba, por ejemplo, Juan el Bautista, Juan el Divino, que se le llamaba también a otro sanador, y también Jesús de Nazaret, que alejándonos un poco del aspecto religioso y quedándonos en este Jesús, hombre, también con muchos conocimientos esenios, sanaba y también usaba el rocío de los pétalos de las flores naturales, silvestres, para ayudar a la gente. La curación que impartían estos sanadores brotaba de su propia armonía y de su propio amor, de su vida latente en un estado superior de evolución al que ellos buscaban y al que también sometían su voluntad y su disciplina para trabajar aspectos que tienen que ver con el alma. Es muy importante tener en cuenta la intención del terapeuta para sanar
Y también es muy importante tomar en cuenta la intención al preparar la esencia floral. En realidad vamos a ver que preparar las esencias florales es algo así como una alquimia, es algo que tiene que ver con lo sagrado. Porque en esta charla que habla de la terapia floral, tenemos que entender qué somos en realidad los seres humanos. Somos lo que se nos ve, somos lo que en el exterior están viéndonos, qué tenemos adentro de la piel, qué es lo que realmente somos y a dónde van a actuar estas esencias. Bueno, aquí tenemos una fotografía de Juan el Bautista, una pintura más bien de Juan el Bautista, que siempre va a venir con ese halo de espiritualidad, y es que la vida que llevaban realmente reflejaba la luz que le rescataban día a día desde dentro, la luz desde el principio de la creación, porque somos eso, somos parte de esa creación. Entonces, las esencias florales son una verdadera alquimia, como decíamos, y el preparador tiene que tener realmente un estado de ascesis espiritual, es decir, estar en la entrega y estar en el don, así como están las flores. Porque si nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la característica de una flor? Por ejemplo, si alguien le pisa o alguien le ultraja. La flor no responde con ira, ni responde con un trompón, ni con odio. Cuando la flor es tratada de esta forma, consciente o inconscientemente por alguien, la flor nos devuelve perfume. Entonces, andando un poco en el tiempo, ahí se cuenta que fue Rudolf Steiner quien inspiró al doctor Edward Bach, induciéndole a emprender la exploración en las propiedades curativas de las flores. De más está decirlo, quién fue Rudolf Steiner, un alma tan grande que pasó por la esfera Tierra, alguien que vino con una inmensa capacidad de dar, con un brillo de alma infinitamente grande. Entonces, esta alma de gran sensibilidad también, como fue Edward Bach, además que reunía todo el conocimiento y la experiencia en medicina, porque ya veremos en los siguientes encuentros, Bach fue médico, además también fue homeópata y fue bacteriólogo. Entonces, Bach tenía todo el conocimiento, pero además de tener todo el conocimiento, tenía eh, toda la sensibilidad que como alma habitando en realidad la extensión de su cuerpo necesitaba para conectarse con el mundo vegetal, con la luz que emana el vegetal y con ese deseo que tienen los vegetales también de querer sanar y de sanarnos. Aquí tenemos una fotografía de Rudolf Winners, bastante joven, en donde nos dice que, bueno, la, la sociedad está creando un conocimiento, pero eh, brota desde la parte interna lo que la persona quiere dar a conocer hacia los demás. Se me fueron las diapositivas, perdón un ratito. Tenemos aquí una fotografía del doctor Edward Bach. Entonces, la genialidad que tuvo Bach fue realmente contactar con este mundo sutil y tener esa maestría para llevar todo su conocimiento hacia afuera, hacia nosotros. Entonces, así vemos que después de Bach, la terapia floral cada vez gana más reconocimiento en el campo de la salud y del bienestar humano. En los años 70, en la década de los 70, se expande ya la terapia floral por toda Hispanoamérica,
saliendo desde Inglaterra, en donde vivió Bach y de donde fue, primero hacia otros países de Alemania, de Francia, de Nueva Zelanda, inclusive de Sudáfrica, y llegan hasta nosotros. Es en 1976 cuando la Organización Mundial de la Salud reconoce al sistema floral y permite su utilización dentro del campo de la medicina alternativa. Entendiéndose que los remedios florales son inofensivos para el organismo y no presentan efectos secundarios no deseados. Se pueden aplicar solos o se pueden aplicar asociados a otros medicamentos. Por ejemplo, la vía, que ya vamos a ver luego por donde la gotita de la esencia floral entra a nuestro cuerpo, es una vía totalmente diferente a la fisiológica por donde pueden estar ingresando otros medicamentos en el caso de que las personas necesiten tomar. La administración que se hace con las esencias va a ser en intervalos de tiempo. Lo que el paciente necesita se llaman esencias diluidas y que es un procedimiento que desde la esencia madre que se trabaja, yo la trabajo en el campo, en donde está la flor, en donde se ha podido conseguir la sustancia vibratoria que es la que viene a ayudar a sanar. Luego se procesa en un laboratorio y se van de la esencia madre a sacar lo que se llama la esencia diluida, que es lo que necesita el paciente, que se van a poner gotitas en diferentes intervalos de tiempo bajo la lengua. ¿Por qué bajo la lengua? Porque bajo la lengua tenemos papilas que son muy sensibles y que van a ayudar a que la esencia se distribuya por los canales que necesita recorrer para ayudarnos a entender los procesos por los cuales estamos pasando y que muchas veces nos atormentan o nos sumen en depresiones o en una inestabilidad emocional bastante fuerte o bastante marcada y que sabemos que después se convierten en núcleos patológicos, como por ejemplo explica el doctor Hammer cuáles son esos núcleos, que una impresión no procesada, una impresión emocional no tratada puede causar después situaciones difíciles, tan difíciles como por ejemplo es un cáncer. Entonces, las esencias florales se pueden administrar desde el niño recién nacido, desde un neonato, como a personas muy avanzadas en edad. Se pueden administrar a mujeres embarazadas sin ningún peligro, en un preoperatorio, en un postoperatorio. Lo que va a variar, por ejemplo, de acuerdo a la edad de la persona que necesita es la dosificación. Entonces, las esencias florales corresponden a lo que se llama la terapia vibracional. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las esencias es sutil. Actúan en niveles de lo que se llaman los cuerpos existenciales o los cuerpos de conciencia del ser humano. Nosotros no somos lo que nos vemos entre los pies y la cabeza, el cuerpo físico. Tenemos otros cuerpos existenciales que están pegados al cuerpo físico, que son el cuerpo etérico, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo causal, el cuerpo búdico o divinal y el cuerpo átmico, que se dice en la vida, en el transcurso de la vida, nosotros tenemos que ir haciendo esos cuerpos superiores. Así como cuando estuvimos dentro del vientre materno, ese milagro de la vida de dos células empezar a reproducirse y formar la mórula y después el feto y después somos nosotros producto de eso. También en esta vida tenemos la obligación espiritual de generar este cuerpo divinal que es el vehículo que nos va a servir cuando acabemos el proceso
en esta vida física, en esta vida tridimensional. Es decir, nuestra alma viene, encarna y tiene que cumplir con un propósito. Y dentro de ese propósito y al cumplir ese propósito también está el de la rectificación de vidas pasadas. Entonces, hablar de la terapia floral es entrelazar todos estos conceptos, todas estas vivencias, o yo las llamaría todas estas realidades, con la sustancia vibratoria de lo que es la flor. Aquí tenemos un esquema para ir entendiendo de cómo están conformados los cuerpos. Es decir, el cuerpo físico es la base, el cuerpo etérico, el cuerpo astral que viene luego, el cuerpo mental. Se dice, por ejemplo, Jesús hizo parar el mar cuando estaba el agua dañando y tenían miedo de hundirse en la barca. Y él habla y dice al agua que esté quieta y que le obedece el agua, el mar y el aire. Entonces, ¿qué poder tenía su palabra? Ese poder está ya en los cuerpos elevados de conciencia. Aquí tenemos también un esquema del árbol de la vida, porque también vale entender que los cuerpos que están adosados al cuerpo físico también tienen su correspondiente con lo que se llama el árbol de la vida o las sefirot. Entonces, cuando una de estas sefirot está mal polarizada, no está funcionando como debe ser, con una muy baja energía o con una muy alta energía, se van a producir cambios alrededor de todos los demás cuerpos y la consecuencia va a ser o se va a notar en el cuerpo físico. Entonces, hablamos de la conciencia humana, que la conciencia humana es mucho más que un subproducto de maquinaciones o de entenderle a la conciencia como el resultado del trabajo del sistema nervioso central, sino que la conciencia humana es realmente un instrumento mediante el cual el infinito se manifiesta en el ser humano. Es decir, nuestro cuerpo va a ser el receptor o va a ser el cli, como se le llama en la cábala, y va a depender de este cli la capacidad de recepción que tenga de la luz que se produce, o lo que se llama el or, desde el simsum, es decir, desde que la luz se desprende de la creación. Ahí vamos a entender que es una obligación realmente nuestra de mantener nuestro cuerpo físico sano, de mantener nuestras emociones sanas, de utilizar nuestro día a día, nuestro tiempo realmente de la mejor manera. ¿Por qué? Porque son parte de esa capacidad que tenemos como parte física de recibir el or o de recibir la luz que está realmente para absolutamente todos los que estemos trabajando para recibir esta luz. Entonces estamos hablando de los cuerpos existenciales y, por ejemplo, dentro de la Cábala hebrea, los cuerpos existenciales se van a estudiar dentro de lo que es el árbol de la vida que acabamos de ver, entendiendo que en cada circunferencia que vimos existe también un árbol de la vida, es decir, existen 10 sefirot dentro de cada círculo que vimos. Esto nos está dando a nosotros esta connotación que nos lleva a aproximarnos a que somos nosotros seres multidimensionales. Esto nos ayuda y nos va a llevar a conocer que dentro de nosotros tenemos también pensamientos cosmogónicos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos seres que estamos aislados del cosmos. Nosotros somos seres que pertenecemos al cosmos y que también a través nuestro vienen y van, pasan y salen, entran y salen influencias cosmogónicas. Entonces, hay una diferencia grande entre la psicología como la lleva ahora y como realmente debería ser la psicología. La psicología es etimológicamente el estudio del alma, pero no es solamente etimológicamente, sino que es así.
La psicología es el estudio del alma. La psicología no es solamente el estudio de la mente, como se está actualmente entendiendo a la psicología. Al entender que la psicología es el estudio del alma, nosotros somos seres realmente cosmogónicos y seres multidimensionales, que tenemos que actuar y entender nuestra conducta y nuestro comportamiento desde allí. Entonces, las esencias florales, porque esto está muy relacionado con la terapia floral, nos vienen a ayudar a que nos centremos en todas estas formas que nos están conformando a nosotros. ¿Por qué? Porque la flor recibe sol, la energía biolumínica, recibe la energía que se transforma en energía bioquímica porque está absorbiendo todos los nutrientes de la tierra. Acordémonos que nosotros también somos tierra, ¿no? Nuestro cuerpo físico es tierra. Ahora que estamos con la vida, somos tierra caminante, si queda bonita la metáfora, somos tierra. Entonces, ¿cómo las esencias florales se sitúan en nosotros cuando usamos las esencias para que nos ayudemos no solamente a corregir nuestros errores, ni no solamente a salir de situaciones emocionales difíciles o de tristezas o de ansiedad, sino que las esencias florales nos están ayudando a que nosotros y las energías cosmogónicas realmente podamos tener una sincronización adecuada y en vez de sentirnos mal por la influencia, por ejemplo, astral, podamos asumir esa influencia de una manera que vienen y nos enriquecen, que vienen y coadyuvan con nosotros y que nosotros también nos transformamos en seres que estamos co-creando una realidad universal. Entonces, al hablar de sistemas dimensionales etéricos, entonces me estoy refiriendo también en otras culturas, saliéndonos del estudio de la Cábala hebrea, a lo que son los meridianos en acupuntura china, a los chakras que está dentro de la cultura hindú, a los nadis. Entonces, bueno, también estamos hablando aquí de las sefirots que ya hemos visto que conforman el árbol de la vida y que nosotros desde el correspondiente donde estamos, nuestro mundo se llama Malhut, ¿no? Malhut es el espacio que recibe las energías que vienen desde el infinito, entendiéndose que por infinito es el creador. Entonces, en esta representación simbólica, distintas partes de nuestro cuerpo, igual que en los meridianos de Akura, las sefirots también están ocupando toda la extensión geográfica de nuestro cuerpo. Entonces, estos cuerpos existenciales, sean los nadis, los chakras, los espacios sefiróticos, los meridianos, que por su naturaleza y su utilidad, estos no se pueden comprobar a nivel de exámenes, tomografías, todavía no se puede. Ojalá en un futuro inmediato la tomografía sea tan transparente como para poder mirar estos cuerpos sutiles o estos espacios energéticos, pero como los estudios de medicina muchas veces se hacen en una autopsia, vemos lamentablemente ya la vida no está. La vida está en la vida, en la realidad que escapa al análisis. La vida está en esa realidad que escapa al documento, que está escapando al examen post-mortem. Ahí ya solamente se queda el rezago de la energía que habita un cuerpo. Entonces, somos esa infinitud de sonido inclusive, somos esa infinitud de color, somos esa melodía que cuando nosotros generamos pensamientos de gratitud o cuando generamos pensamientos de un reconocerle al otro el valor que el otro ser humano tiene, estamos reconociendo a Dios dentro de él. En realidad nuestras células en ese momento cantan y en ese momento nuestras células sanan.
Y así es como nos parecemos un poco a la forma de ser de la flor. La flor, si le regamos agua, nos devuelve al final del mes, tal vez una planta, nos devuelve el color, el perfume, la forma y la flor que antes no había, que estaba hojas y tallos. Entonces, las esencias florales equilibran trastornos, como hemos visto ya, trastornos psíquicos, emocionales, volicionales, la actividad intelectual, cuando hay bucles mentales, cuando hay ideas fijas, cuando hay pensamientos obsesivos que a la persona le quitan el sueño, cuando hay miedos intensos como que qué miedo al coronavirus, ¿no? Qué miedo y ahora qué va a pasar. Entonces, enferma el miedo, enferma porque bajamos de vibración totalmente y el cuerpo responde de diferentes formas. Por ejemplo, una de esas formas son las alergias o son las adicciones, porque las adicciones en sí son temores inmensos, ese sentimiento de vacío existencial, ese sentimiento de única soledad, que ya vamos a ver que, por ejemplo, un mimulus va a curar inclusive las personalidades agrimony, que se llama ya con el lenguaje de la terapia floral. Entonces, las esencias vienen a curarnos las depresiones y nos ayuda a que el cuerpo físico entienda cuál es ese origen de esa subjetividad. Entonces, las esencias nos vienen a ayudar a que nos relacionemos con estos estados vibracionales que son más elevados que los estados somáticos fisiológicos del cuerpo físico. No sin que eso quiera decir que todo ese funcionamiento neurofisiológico, fisiológico, no sea importante. El cuerpo físico, vamos, que en realidad es una prolongación del alma. Por ejemplo, para la Cábala, el cuerpo físico no existe porque el cuerpo físico también es alma. Entonces, en este esquema podemos ver esa íntima relación entre la parte somática, física, cómo somos, nuestra fisiología y nuestra anatomía tan perfecta que alberga una luz, que ya es la luz que tiene que ver con la espiritualidad, y cómo cuando avanzamos en ese proceso de desarrollo espiritual estamos albergando ya un alma, esa alma que quiso bajar aquí a la tierra para cumplir con un propósito con el cual vamos a volver. Y me encanta a mí relacionar esto con las flores porque el doctor Bach fue totalmente espiritual y la esencia floral realmente está trabajada y está hecha para sanar a través de los cuerpos. Estamos hablando existenciales o de los cuerpos concienciales, vamos a sanar al cuerpo físico. Entonces también la terapia floral ha tenido una progresión en cuanto a su difusión, que resulta ser realmente muy difícil. Hace 15 años que yo vine de estudiar terapia floral en Chile, donde me formé. Vine al Ecuador y en mi cabeza tenía hacer un montón de cosas con terapia floral, pero aquí nadie sabía que existe terapia floral, no había un libro de terapia floral, no había un médico con terapia floral, no había absolutamente nada. Y cuando yo me acercaba a los hospitales, por ejemplo, al Bacortiz en Quito, a hablar para los niños, niños en unidades intensivas, niños apenas de un añito, de 5 años, bueno, son dramas de la vida bien difíciles, en donde yo, queriendo llegar con este conocimiento que estamos ahora analizando, me encontraba con no rotundos, o sea, no, doctorita, o sea, muéstrame bibliografía, o sea, por poco me decían que estoy loca. Hasta que encontré a un Diego Fernando Escobar, que creyó en la terapia floral. Y bueno, aquí estamos haciendo esta conferencia para algunos de ustedes, amigos que son terapeutas y que son médicos. Entonces, por ejemplo, Cuba es uno de los países o es uno de los pioneros que ha logrado insertar la terapia floral en hospitales públicos.
y que ha logrado insertar también la formación en terapia floral en las facultades de medicina. Esperemos que también vayamos abriéndonos campo y que se formen terapeutas florales en América Latina, en Hispanoamérica y en otros países, porque es como que urge un cambio de estructura en el sistema, ¿no? Es como que urge ya que le demos un poco más de espacio al alma y un poco que pongamos en equilibrio los espacios mecanicistas, materialistas. Entonces, la terapia floral constituye una terapia prototípica de la medicina vibracional, es decir, de la medicina que va a ser en el futuro cercano, porque ya estamos en los umbrales, y que también viene de la medicina vibracional, como vimos antes, de los tiempos de estos grandes seres iluminados, como los tiempos de los decenios, como los tiempos de Juan el Bautista, como los tiempos en donde se llamaba la época de oro de la humanidad, en realidad más por la corriente espiritual que se imponía en todos los campos, en el arte, en las ciencias y también en la medicina. Entonces, las terapias florales, los favores que nos hacen las esencias, es actuar de manera holística, es decir, de manera general a lo largo de todo el cuerpo, ayudándonos a recuperar la salud, tanto física como la salud emocional. Entre los favores que nos hacen las esencias florales están que elevan las defensas orgánicas, creando armonía interna, potenciando sistemas energéticos superiores por los cuales los humanos nos relacionamos con ese yo superior. Entonces, es más bien este efecto de las esencias que actúan sobre el cuerpo de las células. Suben las defensas orgánicas. Nosotros ahorita estamos en una crisis en donde, por ejemplo, en nuestro país, Ecuador, las ciudades importantes están colapsadas. Los hospitales no dan abasto porque la gente se ha contagiado con el coronavirus. Lamentablemente, el miedo nos baja las defensas, la inseguridad nos baja las defensas. Y ahí están las esencias florales, algo que está realmente al alcance de todos. Con las gotitas se puede subir las defensas orgánicas y esto viene a coadyuvar para que el organismo esté fuerte, para que no nos contagiemos de este virus. Es uno de los coadyuvantes. Pero también las esencias están actuando a nivel celular. Sabemos que la célula es un organismo vivo, es un organismo completo. La célula también tiene memoria, la memoria celular. Ahí, por ejemplo, están los campos de Hammer. Como una emoción que no ha sido tratada, un shock, un impacto, una mala noticia, una disfunción familiar, una situación de maltrato doméstico, tantas cosas que pueden pasar y no son asimiladas adecuadamente por la psiquis. Entonces, esto nos baja las defensas orgánicas y esto ocupa un campo a nivel de la estructura de la memoria celular. Las esencias florales vienen como a barrer la casa, vienen a sacar lo que no sirve y a dejar lo que sí sirve en la corta vida de cada célula. Entonces están limpiando memorias que si es que se quedan en el interior del cuerpo celular, después se van a convertir en enfermedades graves, en traumas, que luego la medicina psicosomática va a encontrarlos. Hay muchísimas enfermedades que empiezan por la psiquis y que después se somatizan. En realidad los consultorios deberían estar más llenos de personas que estudien los campos que tienen que ver con estas estructuras que estamos hablando y que la medicina puede ser totalmente preventiva. Entonces, la energía sanadora de la planta se transmite al agua y del agua se va a transmitir al sistema energético humano. Entonces, las flores de la planta
son la máxima manifestación del ADN, son la experiencia cumbre en la expresión vital de la flor. Y la flor tiene la fuerza de encarnar frutos. Entonces, así también la flor es un patrón electromagnético de la planta. Es como un laboratorio súper poderoso. Entonces, las flores contienen la energía biomagnética y la energía biolumínica. A través del fenómeno de la fotosíntesis, nosotros podemos entender cómo la flor utiliza la luz casi en un 100%. El ser humano utiliza la luz en un 20%. Entonces, las flores en eso nos ganan, ¿no? Dentro de la física cuántica, aplicada a la biofísica y a la bioquímica celular, entonces estamos comprobando que también en nuestro cuerpo existen energías que no han sido demostradas ni cuantificadas y que vienen a marcar conductas específicas. Si nos da el tiempo, vamos a ver hoy que, por ejemplo, una depresión o un carácter violento va a marcar una falta de lo que se llama luz en el cuerpo, una falta de claridad y una falta de entendimiento. Los patrones energéticos contenidos en las esencias florales actúan a través, entonces, como hemos visto, de los cuerpos emocionales, del cuerpo mental, del cuerpo espiritual. Estos cuerpos sutiles tienen una influencia directa sobre el cuerpo físico, que es la prolongación, en realidad el cuerpo físico es la prolongación del alma y que sobre estos agentes patógenos se van a ir dando cambios a niveles internos y a niveles externos. Estos patrones energéticos son muy sutiles. El agua, por ejemplo, es uno de los factores que más receptan la luz. Entonces también en el agua se acumulan improntas energéticas de lo que el doctor Bach llamaba la signatura de la flor y las cualidades energéticas del agua, de la luz, más la genética de cada flor, de cada planta, es lo que va a entrar al cuerpo humano y nos va a ayudar a entendernos para ir superando nuestros estados emocionales difíciles. Entonces, las esencias florales vienen a ayudarnos a resolver patrones que están muy arraigados en nosotros, trastornos emocionales y disfuncionales de la personalidad que pueden estar provocando estos bucles mentales porque a lo largo del tiempo, en vez de que un problema se haya eliminado, haya sido entendido, estos se han hecho carne y sangre, como se dice, de la persona y está configurando una personalidad totalmente defectuosa, una personalidad totalmente difícil de cambiar. Ante las esencias florales, estos nudos o estos bucles mentales van a ceder en su acción y la persona va a ir saliendo o desanudando su vida de tal forma que va a poder salir hacia adelante. Entonces, por eso es que decimos que vienen a iluminar espacios oscuros que no permiten a la persona encontrar el alma. En definitiva, la vida tan llena de problemas, de sufrimientos, de limitaciones en todos los sentidos, es porque hemos hecho cortocircuitos entre nuestra alma y el alma grande, como llamaba el doctor Bach. Y las esencias vienen a traernos esa bioluminiscencia, es decir, esa luz biológica. Esa luz dentro de nuestra comprensión sensorial, esa luz dentro de nuestra comprensión conscientiva, nos va a permitir encontrar
a nuestra propia alma. Cuando viene una persona con muchas dificultades y no sabe qué hacer en la vida, en realidad no ha encontrado su alma. Y puede deambular de terapeuta en terapeuta y de estudio en estudio y no va a lograr entender, no va a lograr recibirse, no va a lograr encontrarse. Entonces, ese gran trabajo que hacen las esencias florales es ayudar a la persona a que encuentre su alma, a que se encuentre a sí misma. Yo llevo 15 años trabajando con flores de Bach, con la terapia floral. Y la terapia ayuda a nivel cognitivo. Yo soy psicóloga clínica, pero para mí son como coterapeutas realmente las esencias, porque yo trabajo todo lo que más pueda con el paciente. Pero las esencias florales ingresan a campos que el terapeuta no puede ingresar por más buena intención que tenga. Las esencias florales pueden ingresar de la persona, a la psiquis de la persona. Y desde allí empiezan su trabajo en silencio, un trabajo de iluminar esas áreas conscientivas que todos necesitamos tenerlas con mucha claridad. Ese es el favor inmenso de las esencias florales. Entonces, estos espacios a donde entran las esencias están determinados por ese aspecto que estamos diciendo, acompañan al alma desde el nacimiento hasta la muerte, y que también están presentes en la transmigración del alma. Y este aspecto que muchas veces se cruza en el caminar nuestro se llama ego. Y el ego realmente es algo que hay que saberlo trabajar, porque muchas veces ese ego decide hasta de qué enfermar, cuándo y cómo morir, ¿no? Son circunstancias realmente muy complicadas de entender. Pero las esencias vienen a achicar el ego. ¿Para qué? Para que el alma ocupe el lugar que le corresponde. Es decir, que es un lugar grande y que el ego se vaya achicando. ¿Para qué? Para que el alma y la personalidad que vamos alcanzando con el tiempo en la vida vayan siendo lo que necesitamos que sea. Entonces, ¿qué también nos ayuda a mirar que sí existen los cuerpos de conciencia? Porque ante lo que no vemos, nosotros podemos ser muy incrédulos. En Occidente especialmente estamos acostumbrados a experimentar todo, a medir todo, a cuantificar, a ver. Y existe una ciencia que se llama la bioelectrografía o lo que se llama la fotografía Kirlian. Esto nos abre un camino a través del cual podemos comprender que la conciencia es una forma de energía que vincula el campo sutil con el campo celular. Entonces, la fotografía permite ver lo que son los cuerpos, los primeros tres cuerpos al menos, el cuerpo físico, el cuerpo etérico y, bueno, la fotografía nos está ayudando a tener esa aprehensión interior, ese principio inteligente ordenador que son los elementos psíquicos, que vienen a intervenir en la continuidad de nosotros encontrarnos con nuestra salud y entenderle a la enfermedad también como alguien, como un maestro que nos viene a enseñar algo que debemos ir comprendiendo en la vida. La enfermedad se va cuando nuestra alma, nuestra psiquis, ha logrado entender que donde íbamos no estaba bien o que no era nuestro camino. Entonces, la enfermedad no siempre es mala, la enfermedad tiene un propósito y un para qué. Esta es una fotografía Kirlian. Entonces, esto nos aporta objetivamente la comprensión y el conocimiento real y visible de esa bioluminiscencia con la que estamos hablando, de la que estamos hablando. Esta fotografía, por ejemplo, es muy a color, tiene muchísima energía, pero veremos después en un estado depresivo, por ejemplo, o un estado de irritabilidad, cómo cambia totalmente la luz que puede captar la fotografía Kirlian.
Esta, por ejemplo, es diferente. No tiene la luminosidad del anterior y esta obedece a otros patrones o a otro tipo de patologías que pueden ser tanto emocionales como somáticas. Entonces, hasta aquí, que yo sepa, un método objetivo, la fotografía Kirlian es aquello que nos ayuda a objetivizar aquello que es muy subjetivo de la psiquis. La fotografía Kirlian fotografía el cuerpo sutil y entonces nos está evidenciando que este es real y que también puede ya ser considerado como una realidad científica. Esta fotografía Kirlian es la ionización de las moléculas, de los gases y de los vapores exhalados por el cuerpo a través de los poros de la piel. Cuando la emisión de luz proviene de un ser vivo, entonces esto es lo que estuvimos hablando, que se llama la luminiscencia. La luminiscencia que poseemos nosotros, pero que muchísimo más poseen las flores. Aquí tenemos un poco de historia de quienes desde el año 1742, George Christoph quiso ya darnos a conocer, dar a entender que no solamente existe el cuerpo físico, sino que también existen lo que son los cuerpos existenciales. Nikola Tesla, uno de los más grandes genios que nos ha visitado, que ha visitado el planeta, fue el primer descubridor de lo que se llama el efecto corona, no por el coronavirus, sino por la corona de luz que se hace alrededor de la célula, es decir, de ese halo de luz que se hace. Y Nikola Tesla fue uno de los que ya trabajó a entender, a fabricar una de las primeras máquinas Kirlian. Luego fue Roberto Landel, del Brasil, quien también trabajó con la máquina de bioelectrografía, que después se va a llamar máquina Kirlian en honor al matrimonio Kirlian, que fue quienes desde Rusia hicieron el mayor número de experimentos en base a esto. Entonces, Robert Lander, por ejemplo, habla de que a la célula también hay que entenderle desde el comportamiento o desde la forma de reaccionar ante los efectos bioeléctricos, que también van a influir en el comportamiento humano. Aquí tenemos al matrimonio Kirlian, Simon y Valentina, los esposos Kirlian, que de una manera casual encontraron una máquina Kirlian y empezaron a tomarse fotos y empezaron a ir descubriendo. Ellos trabajaron muchísimo con apoyo de los reyes rusos en ese tiempo para ir descubriendo que hay otros elementos que ayudan a entendernos. Luego, Newton Milhomes fue mi profesor. Yo aprendí bioelectrografía con él en Curitiba, en Brasil, hace como 15 años. Y todavía manejo la cámara Kirlian, que me ayuda mucho a ir entendiendo estados de conciencia en el ser. Newton Milhomes lamentablemente murió ya hace algunos años, pero él fue uno de los genios también lamentablemente olvidados en nuestros países, que construyó una máquina Kirlian muy pequeñita que puede caber en una cartera femenina y que va a tomar fotografías a los pulpejos de los dedos, en donde a través de meridianos se va a entender la corresponsabilidad de cada dedo con los diferentes órganos del cuerpo y se va a poder ver a manera de un escáner cómo está la salud de una manera integral a través de la cámara que Newton Milhomes la inventó. Y luego Konstantin Korotov, que es uno de los más entregados a la bioelectrografía en Rusia, es uno de los más grandes investigadores. Inventó la nueva versión de la cámara Kirlian, a la que él denomina GDB. Es una máquina que va a escanear el cuerpo y que las personas van a poder verlo en el momento casi real.
Entonces, bueno, con esto llegamos a esta primera parte en que yo quiero tratar de que se haya entendido, de que quede explicado, de que ya es hora de saber que somos luz, realmente, ya es hora de saber que somos luz y que permitamos que la sabiduría que creó nuestro cuerpo, esa sabiduría fluya en él. Esa sabiduría está esperando porque demos la talla, ¿no? O preparemos nuestro cli para que ese or, desde el inicio, quiere decir luz en hebreo, ese or sea el que se manifieste a través de nuestra vida, a través de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, de todo lo que hacemos. Es que creo que estamos ahora en un momento en que la humanidad está lista o se está listando para el cambio que a nivel cosmogónico se quiere del ser humano, ¿no? El ser humano hecho a la imagen y a la semejanza de un ser tan superior como el Creador, y es hora de que manifestemos esa luz que Él quiere inyectarnos todos los días en nosotros. Entonces, con esto y con las esencias florales estamos viendo que habitamos espacios cósmicos y que son universales. Entonces, el efecto holográfico es el que se va a notar en la esencia floral. Una gotita de esencia, una gotita, eh, es un efecto holográfico de lo que realmente es el universo. Un pétalo de una flor es un efecto holográfico de la magnificencia de la creación. Una gotita de agua que cae del gotero, del frasco de la flor en terapia floral, es la holografía, por ejemplo, del mar. Entonces, eso nos va a ayudar a entender que nos debemos ir proyectando hacia el sentido de la unidad. Los científicos han comprobado que los biofotones son emisiones de energía de cada célula y contienen la información primal del ADN, por lo que controlan el metabolismo celular y además nos conectan con el espacio cósmico universal, en cuya unidad estamos inmersos. Nosotros vemos aquí como efecto holográfico lo parecido que es una neurona en el lado izquierdo y el universo. ¿Cuánta similitud? Vamos a ver si nos da el tiempo luego que Albert Einstein demostró que la energía y la materia son expresiones duales de la misma sustancia universal. Es decir, una neurona en nuestra corteza cerebral, en nuestro sistema nervioso central, es muy similar al universo. Aquí vemos que las células vibran y tienen un cuerpo etérico también, ¿no? Aquí está lo que les decía, en los 10 dedos de las manos está contenida la información holográfica del cuerpo y de la psiquis. El cuerpo físico es la información estructurada, es un campo de energía de ondas estacionarias con gran cantidad de patrones de información. Solamente dentro de nosotros tenemos todo un infinito para ir descubriendo qué escondemos realmente, qué somos. Y hacia ello nos ayudan a llegar también esas gotitas diminutas de las esencias florales. Aquí vemos que la materia es una cantidad enorme de energía concentrada en un reductidísimo espacio. Eso es lo que nos dice Korotov, que ya les presenté quién es. Entonces, ¿qué somos, no? Como materia. Somos un espacio reducido en nuestro cuerpo, pero qué inmensa energía podemos albergar dentro de nosotros. Estos son algunos ejemplos diagnósticos de la fotoquirlia, en donde se ve que el elemento psíquico es una parte de la existencia humana que necesariamente debemos tener en cuenta si queremos entender la naturaleza básica de la salud, la enfermedad y el perfeccionamiento personal.
En este caso, en comparación con las fotografías que hemos visto antes, vemos un tanto de opacidad en la luz que emite esta foto. Entonces, eso tiene que ver con cómo afecta una emoción al cuerpo físico, cómo está afectando una emoción a nuestro soma. Y entonces, si las esencias florales vienen a limpiar, como ya dije hace rato, a barrer esta casa, a dejarle limpia de energías ajenas o de energías que no vienen a contribuir para que a través de nuestro cuerpo físico brille ese or o esa luz, la esencia viene a transformar estas situaciones antes de que se conviertan en patología física. Y cuando ya están hecha patología física, las esencias se van a convertir en los ayudantes más queridos, en los ayudantes más próximos que los médicos puedan tener, porque al médico le interesa que el paciente sane. Al médico le interesa devolver la vitalidad a su paciente y las esencias se van a transformar en co-terapeutas, en co-médicos, que van a ayudar a que inclusive el medicamento que prescriban entre a tener un campo de acción más rápido. Igual en el área de la odontología, eh, la de odontología neurofocal, por ejemplo, contempla mucho las emociones y un buen odontólogo neurofocal sabe hasta qué se va a morir una persona y en cuánto tiempo. Y ustedes, si hay algún odontólogo neurofocal, lo sabe. Entonces, trabajar con esencias florales en la odontología es una de las cosas más maravillosas que puede haber. Volviendo entonces a lo que estamos entre la materia y la conciencia, en los procesos de expansión de la conciencia, la materia se transmuta en energía y esta energía abarca zonas de espacio y tiempo. Solo hay una sustancia prima que, concentrándose de varios modos, da origen a todos los elementos del cuerpo. Es decir, nuestra conciencia está constituida por un sinnúmero de elementos energéticos. La materia y la conciencia, según la física cuántica y la experimentación de las partículas de alta energía, han demostrado que en el plano de las partículas elementales, toda materia es en realidad energía. Esto habla, y si nos da el tiempo también, le veremos a David Bohm un poco más ampliamente. Entonces, la conciencia y la salud, por ejemplo, esta es una fotografía de una persona en un estado de violencia fatal, ¿no? Es ese tipo de violencia que hace mucho daño a nivel intrafamiliar. ¿Y qué pasa entonces en ese campo emocional? ¿Por qué la fotografía Kirlian le capta de una manera tan diferente a las otras fotos que hemos visto? Entonces, antes de que sean somatizadas en dolencias, las enfermedades, las emociones pueden controlarse y cambiar el destino de la enfermedad. Yo diría, no solamente cambian el destino de la enfermedad, sino cambian el destino de las personas. Para bien, obviamente. Entonces, los campos de energía inteligente, la medicina actual sigue trabajando con antiguos paradigmas caducos que vienen desde la física de Newton, en donde se daba primacía a la materia, a la mecanicidad, y era entendido el cuerpo físico como una gran máquina, una máquina súper perfecta, pero máquina. Y la medicina alopática, por ejemplo, sigue con ese mismo principio y trabaja a componer el cuerpo físico desde un punto de vista totalmente mecanicista, hasta que posteriormente aparece Einstein, que introduce a este mecanicismo la palabra energía o espíritu.
que para la homeopatía, por ejemplo, que para toda la terapia de la medicina alternativa, se trabaja primordialmente desde el aspecto energético. Entonces, estos campos de energía vibratoria, esta, por ejemplo, esta es una foto Kirlian del pétalo de una margarita, de una flor. Y curiosamente veo cómo se mueve. En mi máquina no se movía. La física cuántica entonces ha demostrado que toda materia es en realidad energía. Y esto lo sostuvo Einstein. Él demostró científicamente que la energía y la materia son, lo que habíamos dicho, esa expresión dual de la misma sustancia universal. Esta sustancia es la energía o vibración de la que todos y todo está formado. La materia es esa sustancia prima atrapada. Más bien dicho, la energía es la sustancia prima que está atrapada en la materia. La energía es esa sustancia prima libre. Todos los cuerpos son espontáneamente radiactivos en un grado infinitesimal. Los campos de energía inteligente nos dejan entender que somos un conjunto de sistemas multidimensionales de energía sutil y de interacción entre el cuerpo físico, las emociones y los campos de energía superior, o sea, esa energía del espíritu. Somos una chispa divina, que esa chispa divina en nosotros es la conciencia, es del más alto grado de ese desdoblamiento de la materia entre la energía y el cuerpo humano. Ahí el pensamiento, la intención, la voluntad de acción emiten esos campos de conciencia que afectan a la energía y que van a afectar al cuerpo físico. Aquí tenemos una foto Kirlian de lo que es el agua, de lo que es una esencia floral y de lo que es una esencia alquímica. En realidad, una esencia floral es una esencia alquímica. Entonces sí podemos ver la diferencia, ¿no? Y cómo el agua actúa en nuestro cuerpo, cómo a un mayor grado la esencia floral va a actuar en nosotros. Esa es una gotita de esencia. Esa es la luz que emite una gotita de esencia floral. Y aquí vemos lo que se llama la hoja fantasma. Es una hoja de una planta, pero cortada casi por la mitad. Y cómo en el espectro de la cámara le capta a la hoja completa. Yo les confieso, para esto era muy incrédula. Y decía, lo dudo. Pero cuando yo pude tener mi cámara Kirlian, una de las primeras cosas que hice fue ir a tomar una hoja de una planta cortándole yo misma por la mitad. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que la hoja se completa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es el campo vital, en este caso, de la hoja de un vegetal. Es ese campo vital que no fue cortado. Lo que fue cortado fue el cuerpo físico de la hoja. En nosotros, imaginémonos cómo será nuestro campo vital. Si, por ejemplo, a una persona le hacen una histerectomía total, el campo vital de lo que fue el útero, la matriz, va a quedar en el cuerpo. Una extirpación total de tiroides, por ejemplo. No existe la glándula físicamente. Felizmente existe la energía vital de la glándula. Entonces, bueno, esta es una parte de la conferencia y vamos a entrar en otra parte que tiene que ver con lo que vamos a entender cómo
las consecuencias de la mente fragmentada, cómo salimos nosotros de la unidad, de ese sentido de unidad, y cómo entramos como sociedad, como ser humano, como familia, cómo nos vamos fragmentando, cómo el sistema nos ha fragmentado y cómo nos sigue fragmentando todavía y cuáles serán esas consecuencias. Y que las esencias florales justamente están trabajando en contra de la fragmentación, están trabajando a favor del sentido de la unidad, de la cual somos parte, en la que estamos inmersos. ¿Cómo es esa importancia a nivel psíquico de vernos como una unidad, perteneciendo a una unidad? Es totalmente diferente a sentirnos fragmentados. Entonces vamos a ver en esta segunda parte las consecuencias de la mente fragmentada. Entonces vemos que el sistema ha fragmentado tanto al ser humano que ahora es un individuo en compartimientos separados y en conflicto. Esa separatividad inclusive se ve en todos los campos. En otros tiempos, por ejemplo, un sabio era sabio en todas las ciencias. Ahora no se puede ser sabio en todas las ciencias porque hay especialidades y hay subespecialidades. Solamente dentro de la psicología hay muchas subespecialidades. Está la psicología infantil, está la psicología infanto-juvenil, está la psicología del adulto, de la temprana adultez, la psicología familiar, la psicología del adulto mayor, la psicología industrial, la psicología cognoscitiva, la psicología educativa, la psicología jurídica, la psicología forense, la psicología clínica. Entonces son, imagínense, dentro de una rama, por poner un ejemplo, subespecialidades, es decir, subfragmentaciones. Cuando yo estudié, había psicología en general que abarcaba mucho, es decir, un psicólogo en ese tiempo estaba preparado para atender tanto al niño en psicología infantil como a la familia, psicología familiar. ¿Por qué? Porque el niño corresponde al entorno familiar. Ahora son subespecialidades y cuando un niño tiene que recurrir a un tratamiento psicológico, tiene que pasar por el psicólogo, que es el psicólogo de los psicotest, luego va al psicólogo clínico, luego va al psicólogo que ya le va a hacer terapia. Entonces se va cada vez fraccionando más. Entonces la separatividad traspasa límites ya normales y de esta fragmentación las ciencias de la salud mental los clasifican, por ejemplo, a las personas les etiquetan en paranoides, en esquizoides, en psicóticos, en muchas más patologías, cuando lo que se debe estudiar es, por ejemplo, por qué una persona con rasgos esquizoides o esquizotímicos que se quiere un poco separar del ambiente social, ¿qué hace que se separe? Es decir, ¿quién estará enfermo? ¿O es el individuo o es la sociedad? ¿No? ¿Es la familia o es el sistema familiar? Entonces, ¿a dónde nos va a llevar esa mente fragmentada? Las esencias vienen a corregir el campo funcional humano porque equilibran el sistema emocional, logrando que las personas, por ejemplo, entiendan sus miedos y diferentes estados emocionales. El doctor Bach habla de 38 estados emocionales, para los cuales van a trabajar las 38 flores que el doctor Bach dejó, las estudió y las puso nombre y las puso un para qué. Sirven, pero dentro del contexto de la unidad del cuerpo, de la mente y del espíritu, es decir, dentro del sistema de unidad de lo que somos los seres humanos, formados como cuerpo, como mente y como alma.
Para entender también un poco este sentido de separatividad y de unidad, nos ayudamos de los campos mórficos, y vamos un poquito a ir a ver qué son esos campos mórficos, en donde las esencias florales vienen a actuar a nivel también de la memoria ancestral, modificando conductas heredadas del campo familiar. Las constelaciones familiares, por ejemplo, son una rama eh, en donde vamos a entender que la conducta de una persona no solamente es la conducta de esa persona, sino que esa persona está representando a lo mejor al abuelo o al bisabuelo que ni siquiera sabe el nombre, que ya no le llegó a conocer, pero ¿por qué estamos nosotros representando? Y en esto, Rupert Sheldrake, uno de los más eh, amorosos científicos, diría yo, que además de científico es un vanguardista que sabe de las ciencias naturales, que es un biólogo, que es un bioquímico, que es un filósofo, que es una de las mentes más brillantes de Gran Bretaña. Nos ayudará a entender a través de estudiar lo que son los campos mórficos, eh, qué somos nosotros también en relación a nuestros antecedentes, ¿no? A nuestros antepasados. Eh, Rupert Sheldrake nos ayuda a entender cómo, por ejemplo, la conducta de un chimpancé que esté en el África, esa conducta que él pasa por un proceso de aprendizaje, esa conducta cómo va a modificar la conducta de un chimpancé que puede estar en la selva de la Amazonía ecuatoriana. Entonces, ¿cuál es ese campo mórfico que viaja a través del tiempo y que viaja a través del espacio para provocar una conducta? Y así también nos va a ayudar a entender a nivel humano eh, cómo viaja en el hilo conductor del tiempo esa conducta de un antepasado en una persona que vive el aquí y el ahora y que se encuentra con una serie de problemas que después no puede entenderlos por qué. Pero estos campos mórficos nos van a ayudar a entendernos más. Entonces, Rupert Sheldrake nos habla de la mente extendida. Él nos habla de que tenemos un séptimo sentido. Él nos habla de la física de lo que son los ángeles, por ejemplo, del observador y el observado, de cómo están entrelazados esos campos cuánticos. Él nos ayuda a entender que prácticamente nuestro ADN es como una biblioteca. Y en esa inmensa biblioteca, ¿cómo sabe nuestro cuerpo acerca de qué célula mover? ¿Cómo un campo corporal decide qué información tener? ¿Cómo un sistema energético nos trae la jerarquía de un campo para organizar nuestro cuerpo, por ejemplo? ¿Cómo esos campos morfogenéticos y las emociones están entretejidas desde en las células, en nuestros tejidos, en nuestros órganos, en nuestros aparatos, en nuestros sistemas que van a conformar nuestro cuerpo? ¿Cómo están dentro y alrededor de nuestro cuerpo conformándose? Entonces, él nos pone un ejemplo y nos dice, con los mismos ladrillos y con el mismo cemento se pueden construir dos edificios totalmente diferentes. La materia prima va a construir un edificio oscuro y obsoleto y con esos mismos ladrillos y ese mismo cemento podemos construir un hermoso edificio eh, que, que nos sea totalmente súper funcional. Entonces, de esa misma manera, con esa misma materia prima, las moléculas están siendo organizadas y siendo utilizadas para hacer de nosotros lo que somos, ¿no es cierto? Como en el ADN, por ejemplo, en el feto, vamos a ver, no se equivoca y cómo el ADN de la célula del riñón se va a hacer parte del riñón y cómo la del corazón, del corazón. Esta lámina nos indica cómo los campos mórficos deciden la información que se extrae del ADN. Aquí podemos ver cómo es la influencia de una antepasada
en una persona que esté viviendo aquí y ahora. Entonces, estos campos magnéticos o morfogenéticos, ¿cómo van a desarrollar, cómo van a actuar a nivel del desarrollo de nosotros? ¿Cómo dentro del feto se eligen las células que van al cerebro o cuáles van a los huesos? Entonces, todo esto ya viene estructurado y explicado a través de estos campos mórficos. Bueno, yo no sé si, José, hasta aquí sigo, cuánto tiempo tengo. Doctora, no sé cuánto tiempo le falte para concluir. Si usted gusta, podemos finalizar y hacer las preguntas o si desea avanzar algo más para la siguiente capacitación. Como usted Yo quisiera nos que diga. me diga cómo estoy con el tiempo, si estoy bien, si me falta, si ya me pasé. Son las 8:30. Comenzamos más o menos a las 7:15, 7:10 más o menos. Ya, y tal vez si yo hablo unos 10 minutos más y usted me ¿Sí? para cuando ya sean 10 minutos. Perfecto. Avancemos 10 minutos más y procedemos con el tema de las preguntas. ¿Sí? Gracias, José. Gracias a usted. Entonces, como estamos hablando acerca de la mente fragmentada, nos preguntamos por qué vivimos en este tiempo esta sensación generalizada de desamparo y de desesperanza, de tanto individualismo. ¿Hacia dónde las esencias florales nos quieren llevar? Y en esta época de la mente, de estas mentes fragmentadas, esa importancia realmente de la terapia floral es algo que lo vamos a valorar muchísimo y que vamos a tener muchísimos motivos de gratitud. La función de las esencias florales es unirnos, primero dentro de nosotros mismos, hacer que tomemos conciencia de que la fragmentación en la que vivimos no nos ayuda a crecer de ninguna manera, a evolucionar, que debemos llegar hacia esa unidad primero dentro de nosotros mismos. Cuando, por ejemplo, hay una depresión, cuando hay un intento de suicidio, cuando hay un intento desaforado por consumir droga, es porque dentro de nosotros hay una fragmentación que nos produce una serie de caos existencial inmenso. El doctor Bach nos decía, la enfermedad se produce cuando hay una ruptura, es decir, una fragmentación entre el alma individual, decía él, con el alma universal, al que la llamaba el Creador o le llamaba Dios. Entonces, estamos fragmentados. Esto nos genera confusión mental. Esto nos interfiere en tener clara la percepción sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno. El hombre ha perdido la conciencia de lo que está haciendo, de lo que estamos haciendo al caminar en la vida. Una persona se pierde en las sutilezas que le presenta el sistema, pero se va alejando cada vez más de sí mismo. Este proceso de división nos limita dentro de del campo que debemos tener para funcionar nosotros correctamente. Comenzamos a vernos y a sentirnos a nosotros mismos formados por fragmentos de existencia separada. Y entonces en esto David Bohm, uno de los físicos más conocidos, más queridos y que tanto ha aportado a la humanidad a través de sus estudios de la física cuántica, nos viene a decir que estar saludable realmente es estar completos. Y nos advierte, Boom nos advierte de que el hombre, al fragmentarnos más al interior de nosotros mismos,
al fragmentarnos al interior de la familia, al fragmentarnos al interior de la sociedad, nos estamos rompiendo a nosotros mismos y lamentablemente estamos rompiendo nuestro mundo. Estamos acabando con nuestro mundo. Entonces, poco a poco la vida se ha ido convirtiendo, Bohm nos dice, en un teatro. Estamos viviendo el mundo que está dividido en teorías y nos hace notar que la palabra teoría viene de teatro, es decir, el mundo de las teorías que tanto ahora tenemos por todo lado y en todas las especialidades y subespecialidades, son parte de este teatro en el que estamos inmersos, pero que el sentido de la vida tiene que volver a su raíz original. Entonces, esta mirada de la física cuántica nos dice que ya nosotros con nuestra visión fragmentada, con nuestra visión sesgada, estamos afectando lo que miramos y estamos ya perturbando la realidad. Entonces, ¿cómo no perturbar la realidad? ¿Cómo me puedo mirar a mí misma? ¿Cómo puedo mirarle al otro? ¿Cómo puedo mirar la corrección que yo tengo que venir a hacer en el tiempo que el tiempo me regala para estar de este lado de la vida? Esta mirada fragmentada, las esencias florales nos vienen a ayudar a complementarnos, a salir de la fragmentación y a mirar al mundo como un todo continuo, en donde nos miramos como partes que vamos fluyendo, inclusive en ese fluido que es y que no es, que es y que deja de ser, que es el tiempo. Entonces nos convertimos en el observado y en el observador de una realidad en donde estamos uniéndonos en una totalidad. Ese es el afán de la terapia floral. Entonces, como estamos diciendo, la vida está dentro de un movimiento continuo, estamos fluyendo. La vida es una sola corriente que sigue su causa formativa. Entonces, no hay razón para que nos sintamos separados de la vida. Y ya no nos dejemos llevar más por un concepto fragmentario del mundo. Entremos a la psiquis y allí nos vamos a sentir uno con el espacio y con el tiempo que nos es dado para que construyamos nuestra vida. Y yo le vuelvo a citar a David Bohm cuando nos dice que la causa formativa era esencialmente de la misma naturaleza que para la vida en el cosmos tiene la misma materia prima. Somos una sola unidad a la cual deberemos volver. Y este sentido de unidad también ya nos hablaba Aristóteles. En esos tiempos en donde hablamos de que también ya se trabajaba con la terapia floral, en donde ya esos terapeutas, gente tan gentil que andaban los pueblos sanando y ya trabajaban desde este mismo sentido de unidad. Entonces es preciso volver a la verdadera unidad y una de las cosas que nos ayudan a volver a la unidad es la naturaleza. Y hay inclusive en el Japón ya estudios hechos con seguimientos y casuística de que qué diferente es caminar, por ejemplo, en el campo que caminar en la calle de la ciudad. Cómo la naturaleza viene a sanarnos. Cómo la naturaleza nos viene a traer el sentido de completud, porque estamos dentro de ella, estamos inmersos en ella y somos ella. Entonces ahí es preciso volver a
a esa unidad también, no solamente entre yo y la naturaleza, sino también lo que es más difícil es volver a esa unidad entre el hombre y el hombre, entre yo y mi semejante. Si yo veo que un semejante no tiene ninguna afinidad conmigo, respetar esa situación, pero sentir que estoy en el mismo contexto y que estoy formado de lo mismo que el otro. Recuerdo ahora, hace años, leía un libro de antropología cultural y cómo los mayas enseñaban a sus hijos a corregirse cuando entre los niños no se llevaban bien y se peleaban. Y le traían al niño y le llevaban al campo y le decían, mira, ¿ves a ese otro frente a ti? Es como que si fueses tú mismo en otra cara. Eres tú mismo en otra cara. Entonces, ¿por qué le haces lo que le hiciste? ¿Por qué no te ves como a ti mismo y por qué no le tratas como te tratas a ti mismo? Y en esto Jesús de Nazaret nos decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estamos entrando en ese sentido de unidad, de lo más importante que es la unidad entre el hombre y el hombre, o entre la mujer, sin ese sentido egoísta que hay de esa visión negativa sobre el otro. Entonces, esto nos va a traer salud, nos va a traer completud, esta relación de ayuda mutua con el otro. Y es a lo que la terapia floral nos lleva. Nos lleva a entendernos como una totalidad, con esa diferencia individual, obviamente, pero dentro de esta diferencia individual mía es comparativamente a que si todos nosotros nos imaginamos en este momento un jardín hermoso lleno de muchas variedades de flores. Las flores son diferentes, pero todas están formando parte de ese todo único que es ese jardín. Entonces, las esencias nos ayudan a volver a esa totalidad y a esa totalidad que realmente es la realidad, porque la realidad no es la fragmentación, la realidad es la totalidad. Entonces, dentro del marco teórico filosófico de la terapia floral, el Dr. Bach nos decía que el creador de todas las cosas es amor. Todo lo que registra nuestra conciencia es la manifestación de ese amor. Y la terapia floral corresponde a ese modelo eficiente del interfaz físico-etéreo. Es decir, la terapia floral corresponde al campo de la terapia vibracional, al campo de la terapia cuántica, de la terapia sutil. El Dr. Bach nos decía, nunca se insistirá demasiado en que cada alma encarnada aquí abajo obedece a la intención concreta de adquirir experiencia y sabiduría y de perfeccionar su personalidad tendiendo a los ideales señalados por aquella. Es decir, venimos a ocupar un espacio, una geografía corporal en un tiempo, pero realmente venimos a perfeccionar el alma. El alma que es la que un día tiene que retornar a su creador. El Dr. Bach también nos decía que todos recordemos que el alma de cada uno ha fijado una misión especial y que el incumplimiento de esa misión, aunque sea inconsciente, inevitablemente resultará en un conflicto, el cual necesariamente se va a manifestar en un desorden físico. Es decir, nos dice aquí que el hecho de venir al mundo y no cumplir con la misión encomendada al alma por su creador, nos va a traer vivir dentro del cuerpo físico enfermos. ¿Por qué? Porque el alma enferma, el alma entristece, el alma se siente totalmente limitada, ajena a sí misma.
¿Cuántas veces nos pasa que a veces hay situaciones fuertes, emocionales, dentro de la familia, del amigo más querido? Bueno, por un día o dos, podemos, como quien dice, salir de nosotros y meternos más en la vida del otro, pero no más tiempo, porque eso nos va a traer consecuencias. La vida en su sabiduría, porque la vida es una maestra totalmente sabia y totalmente justa, nos va a hacer que entremos en esa misión a la cual hemos venido, porque a través de la misión nos perfeccionamos. Y cuando nos perfeccionamos, obviamente hablo a un nivel individual, vamos a sanar. Es decir, la salud es la consecuencia de cumplir la misión y de estar rectificando los errores a los que hemos venido a rectificar. Entonces, la terapia del Dr. Bach no se aparta de la naturaleza de la enfermedad. La naturaleza nos ofrece los medios providenciales para también hacer prevención y curación de enfermedades por medio de las plantas, de los árboles, conociéndoles el poder para sanar esta gama de diferentes situaciones que nos hacen que suframos. El Dr. Bach nos viene a decir, la enfermedad es expulsada por la acumulación de salud, así como la oscuridad es expulsada por la acumulación de luz. Él nos hace notar que en un cuerpo que está enfermo equivale a una habitación oscura. En esa habitación nosotros no podemos sacar con algún instrumento por una ventana, no podemos sacar por un balde la oscuridad, sino que solamente con el hecho de encender el interruptor, la luz que ilumina expulsa totalmente de todos los rincones la oscuridad. Entonces, de la misma manera, la salud que vamos a adquirir cuando hagamos que nosotros, nuestro cuerpo físico, nos recibamos, es decir, recibamos a nuestra alma, en ese momento estamos expulsando la enfermedad del soma, del cuerpo físico. La relación dolencia y personalidad obedece a patrones energéticos disfuncionales de los cuerpos sutiles, como habíamos visto. Vimos que somos seres multidimensionales y que tenemos estos cuerpos sutiles adosados al cuerpo físico. Entonces, mientras yo genere mi entorno, mientras agradezca el entorno, mientras sienta que es para mí ese entorno, por más dificultades que tenga, estoy contribuyendo a que la misión de mi alma se cumpla. Aunque por circunstancias temporales, porque cuando encontramos al alma, encontramos el camino del alma. Las circunstancias externas también van cambiando para que justamente la misión del alma pueda realizarse en el tiempo que está previsto y de la mejor manera. Entonces entendemos que por encima del plano físico existe un factor que en el decurso normal de la vida va a proveer a cada persona de lo que hace que susceptiblemente capte situaciones que puedan llevar a la enfermedad y que los pueda estar manejando de una manera adecuada para que el progreso de la enfermedad no se dé. El profesor William Taylor dice, todos nosotros somos elementos espirituales, indestructibles, eternos y multiplexados en lo divino. Este pensamiento es un pensamiento que coincide totalmente con la filosofía que nos dejó el Dr. Bach, porque en los módulos que vienen veremos también que el Dr. Bach no solamente dejó este sistema de la terapia floral en cuanto a la dosificación
y lo que se está usando, sino que también nos dejó un sistema filosófico completo. Sistema filosófico que es muy coherente, por ejemplo, con la cábala hebrea, con la búsqueda desde, por ejemplo, el Ayurveda, cómo todo se confluye para que entendamos realmente que somos elementos espirituales, que somos indestructibles, que estamos aquí de paso, como el doctor Bach decía, estamos de paso en nuestro día de colegio. Él hacía el símil de que toda la vida humana puede hacer que vivamos 40 como 90 años o 10 años o un día, equivale a, para la experiencia del alma, a un día de colegio. Entonces, somos multiplexados en lo divino y eso es a lo que la terapia floral nos está invitando y nos está induciendo a que nos sintamos parte de esa totalidad en la función especializada, personal, que hemos venido a corregir y que hemos venido a cumplir.